Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro espacio de otras voces, bienvenidos a todos y todas que están conectados en Hoja de Ruta Radio y también por www.hojaderuta.org. Hemos tratado algunos temas políticos, pero también es necesario ver cómo está el tema de la educación, pues hay muchas personas que se preguntan, muchas personas que han salido de los colegios y están tomándose, dicen ellos, un año sabático, pero todavía no se deciden a dónde estudiar, y entonces queríamos preguntar con alguien que estuvo en el CES, ¿qué es la educación técnica? Porque muchos hablamos de la educación técnica, que es el futuro, que es hora de que empecemos a promover más la educación técnica, pero no vemos esa coyuntura. Como tampoco vemos que el gobierno ofreció 40 institutos tecnológicos y hasta ahora no vemos ni uno. Es más, se dijo de parte del señor secretario de las Juventudes, encargado de la política de los jóvenes en este país, que personalmente no he visto yo sus resultados de qué es lo que está haciendo. Dijo en una entrevista en una radio colega, en la radio colega Majestad, que los institutos o el presupuesto para esos institutos están en camino y algunos se han repotenciado, pero nosotros conocemos de buena fuente que inclusive el Instituto Simón Rodríguez, que es un instituto emblemático de la provincia de Cotopaxi, está a punto de cerrar porque no hay alumnos, no hay infraestructura, o sea, la infraestructura está, pero está dañada. Entonces, ¿qué mismo con la educación técnica y tecnológica, mi estimado Enrique? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, un gusto como siempre estar aquí, después de estos descansados, al menos para mí, carnavales. La educación técnica y tecnológica tiene una ruta que es bueno recordar. En el siglo pasado, podemos hablar ya del siglo pasado, está 20 años, la educación técnica se realizaba a través del bachillerato técnico. Uh-huh. Y se realizaba a través de lo que se llamaba un postbachillerato, es decir, un curso que se tomaba, una prolongación del bachillerato que se tomaba en un instituto. El mejor ejemplo eran los institutos normalistas. Como el Manuel Cañizares, por ejemplo. Claro, formaban hasta el sexto año, en ese tiempo era sexto año, el tercero bachillerato ahora, y luego se seguía 1 o 2 años más para especializarse como maestro en este caso. Lo mismo ocurrió en el caso de algunos conservatorios y poco a poco algunos colegios fueron desarrollando su propio instituto que se encargaba de fortalecer ya no solo el bachillerato técnico, sino este posbachillerato. Esto ya fue aceptado sobre todo en la ley orgánica del 2010, de octubre del 2010, cuando se definió con total claridad, sin ninguna ambigüedad, que la educación técnica, que eran 2 años, y la educación tecnológica, que eran 3 años, pasaban a ser parte de la educación superior. Esto no es una locura, no es un invento, uh-huh, como se dijo muchas veces del loco intelectual metafísico de René Ramírez. Lo que hizo simplemente es, y el equipo que trabajó con él, tratar de articular lo que ya se venía trabajando desde los colegios, que tenía que independizarse de los colegios. Ese fue el requisito a partir de la LOE del 2010, para constituir un subsistema de la educación superior. Ese subsistema se caracteriza por realizarse a través de institutos, a través de universidades. Actualmente, en un primer momento se le quitó a las universidades la posibilidad de dar carreras técnicas y tecnológicas.
Y actualmente la ley habla de una figura que no ha sido implementada, de la cual me referiré más adelante, que son los institutos tecnológicos superiores universitarios. Eso como una breve contextualización nacional. La contextualización internacional, decía, no es que René Ramírez y su equipo inventaron el agua tibia, esto se hace en todo el mundo. En todo el mundo, sobre todo en los países de más alto desarrollo, yo he estado más de cerca porque viví en Bélgica, conozco el caso de Holanda, me ha interesado estudiar lo que pasa en los escandinavos, lo que sucede en Alemania, por ejemplo, que tiene un sistema tecnológico interesante. Tiene otra complejidad, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, que tienen solo escuelas públicas, los chicos van poco a poco demostrando, no es que se les hace lo que hablábamos hace algún tiempo, no es que a través de una prueba se determina dónde van. Claro. Realmente se les va haciendo pruebas de aptitudes y de vocación año a año, de tal manera que cuando ellos llegan al bachillerato, a lo que sería el bachillerato nuestros, ellos optan por la ruta académica que les lleva a la universidad o por la ruta tecnológica que les lleva a un instituto. Ahora bien, esto tiene que ver con un elemento que aquí no se acaba de configurar. Nosotros tenemos una diferenciación social de estatus, llamémoslo así, entre el académico que va a la universidad y el tecnólogo, ¿no? Muchos chicos piensan que así sea para pasar papeles, no importa, pero para mí lo importante es tener el título de ingeniero, o me van a convertir en dibujantes, en ayudante de dibujo para obras civiles. Sí, pero tengo el título de ingeniero. Cuando realmente lo que debería haber ocurrido con ese joven es que se prepare para ser un tecnólogo en dibujo que apoye al ingeniero civil. O lo que ocurre en informática, ¿no? Algún momento en el antiguo SEACE, cuando buscábamos nosotros un programador y cometíamos el error de buscar programadores entre los ingenieros informática, ingenieros de sistema, tantos títulos que había. Y realmente ninguno se atrevía a tomar el trabajo porque decían, esto no lo hace un ingeniero, el ingeniero diseña, esto lo tiene que aplicar un programador, y el programador se forma en institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, repito, la experiencia es internacional, la tiene Finlandia, la tiene Alemania, pasa obviamente por una revalorización de las carreras tecnológicas, algo que aquí no ha ocurrido, y aquí más bien por decreto, por ejemplo, en la reforma de la LOI, de la LOES del 2018, se puso por decreto que las carreras tecnológicas universitarias eran de tercer nivel, y que el CES tenía que establecer cómo los que ya tenían títulos técnicos y tecnológicos pasaban a hacer una trayectoria para validar su título como de tercer nivel. Yo siempre definía esto como populismo académico, y se lo he dicho, se lo dije alguna vez al secretario o el subsecretario de Educación Superior en un pleno del CES, se lo dije, y lo he escrito varias veces, no tengo ningún temor de exponer mis ideas. Populismo académico porque lo que se buscaba era dar la impresión de un igualitarismo a través de un decreto, cuando es evidente que la formación de un tecnólogo y la formación de un ingeniero en mecánica, por ejemplo, son diferentes. No digo que una sea mejor que la otra. Un tecnólogo en mecánica submarina, por ejemplo, que trabaja con objetos, con máquinas submarinas, es más importante, diría yo, que un ingeniero mecánico que diseñe eso. Porque cuando hay una contingencia, cuando hay un problema, cuando hay, por ejemplo, que soldar, hay también soldadores, tecnólogos soldadores submarinos, que es una especialidad completa, tienen que estudiar 3 años para poder hacer eso. Pueden ser más necesarios ellos que la otra persona, o en medicina. Los tecnólogos que trabajan con toda estos dispositivos nuevos que van apareciendo, hemos evolucionado de los rayos X a la tomografía, de la tomografía a la resonancia magnética funcional, y cada vez eso va desarrollándose y mejorando. La persona que maneja esos equipos no puede ser un médico. Tiene que ser una persona que evidentemente sepa leer, sepa interpretar lo básico de las imágenes que se generan ahí, porque si no, no le serviría al médico, pero fundamentalmente que sepa operar estos equipos que son de una alta sensibilidad y que en algunos casos, como aquellos que emiten radiaciones, son de alto riesgo. Entonces,
Partamos de eso, la igualación, o no hablemos de igualación, la equidad entre las carreras universitarias y las carreras técnicas y tecnológicas no puede hacerse por decreto. Segundo, esta invención del Instituto Técnico Superior Universitario realmente yo no le encuentro sentido. En su momento sonaba interesante, pero hasta ahora el CES, que es el organismo que debe operativizar esto, no ha podido al menos yo he visto los documentos, no ha podido señalar con precisión cuál es la diferencia de un tecnólogo y un tecnólogo superior, excepto que sigue un año más, con un problema. Cuando discutíamos el actual régimen académico, yo estaba todavía en el CES, me parecía que si se estaba diciendo que el tecnólogo superior universitario era un título de tercer nivel, antes dije grado, me equivoqué, este tecnólogo se supone que al ser de tercer nivel puede ir a cualquier maestría. Así evidentemente es. Con un sistema de admisión, prueba. Sin embargo, hubo oposición por el entonces subsecretario de la CENESID, que esa opinión prevaleció, para que los técnicos, los tecnólogos superiores, que no existen todavía, dicho sea de paso, en su momento solo puedan pasar a maestrías tecnológicas y no a maestrías, lo cual es una barbaridad y rompe con un principio por el cual me parecía interesante, de todas maneras, la propuesta, que era lo que se llama permeabilidad. Es decir, yo sigo la carrera tecnológica, no es que me quedé encerrado en la carrera tecnológica y tengo la posibilidad de hacer un traslado hacia la ingeniería, obviamente tomando crédito, siguiendo algunos años las materias que me faltan, sobre todo en ciencias básicas que no se ven en tecnología, y obviamente cumpliendo con esos requisitos puedo también pasar una maestría académica, es decir, un tecnólogo superior en diseño de obras civiles, por ejemplo, él podría tranquilamente no solo hacer su cambio hacia la carrera de ingeniería civil, sino que podría directamente, en mi opinión, pasar a una maestría académica en ingeniería civil, obviamente si toma los cursos de transición y si aprueba los requisitos de ingreso, de perfil de ingreso que plantea la universidad. Eso yo diría, grosso modo, como contextualización, antes de entrar a algunos detalles más finos ya. Claro, pero a ver, cuando hubo esto, hubo el boom de que todos los institutos empezaron a promocionar que daban ya, que todas las carreras eran carreras de tercer nivel. Populismo académico. Exacto. Pero no creado por los institutos, ojo. Ya, no creado por los institutos, así es. Y el asunto es que los jóvenes van a los institutos y ya, bueno, digamos, se gradúan, y los graduados ya, ellos empezaron justo a preguntar el tema de las maestrías. Ya, porque ellos decían, yo quiero una maestría, por ejemplo, el técnico, el que se gradúa en administración de empresas, por ejemplo. Ellos decían, yo quiero un MBA. Claro. Y entonces ahí era cuando se topaban con el frontón y la pared y decían, no, un ratito todavía no hay chance. Es decir, en el papel se dispuso que son de tercer nivel, pero en la normativa existente estos tecnólogos universitarios aún no existen, y los tecnólogos regulares de 3 años no tienen todavía definido un mecanismo preciso, claro, para hacer la transición hacia estas maestrías, ¿no? Pero hay tecnologías que están ya promocionándose de menos años, de 2 años. Esos son medio. técnicos. Sí. Sí, es decir, se mantiene la diferencia entre el técnico que hace su oficio, digámoslo así, un oficio altamente calificado en 2 años, y el tecnólogo que le da más valor agregado a lo que hace, ¿no es cierto? Y puede pasar a una especialización tecnológica y puede pasar a una maestría tecnológica. A mí me gusta poner un ejemplo que lo escuché alguna vez, ya que estoy en un medio de comunicación, aquí en la radio, ¿cierto? Aquí hay periodistas, son licenciados en periodismo, pero ustedes no son especialistas en manejar todos estos equipos que están acá. Así es. Seguramente algunos lo habrán aprendido porque la experiencia, la práctica, sí. Pero ustedes saben que cuando una radio crece, cuando se vuelve, por ejemplo, nacional, cuando incorpora equipos de punta, tiene que meterse en redes, etcétera, necesita el apoyo de gente que no es profesional universitario en periodismo o en comunicación. Por ejemplo, se necesita un técnico de sonido. Uh-huh. Un técnico de sonido lo puede hacer en 2 años. Ahora, hay una carrera de 3 años de duración, un poquito más compleja diría yo que el técnico de sonido, que es un tecnólogo
de sonido, ¿no es cierto?, basado en tecnologías digitales. Es decir, su especialización ya no es el antiguo técnico de sonido, sino que sabe exactamente cómo tiene que utilizar los inputs de sonidos de nuestros micrófonos, cómo hacer las mezclas con la música, cómo hacer las transiciones. Y hay tecnólogos que se forman ya no solo en el manejo del sonido, sino en todo lo que es el manejo de contenidos multimedia en la radio. Es decir, un tecnólogo que está manejando la computadora, que está manejando los sonidos, que está manejando los micrófonos, que se encarga del mantenimiento. Eso no lo hace evidentemente el comunicador. Entonces, ahora bien, ese tecnólogo, ¿no es cierto?, podría pasar a una maestría tecnológica, obviamente. Yo podría realizar, no hay todavía en el Ecuador, pero yo podría realizar teóricamente en Alemania, por ejemplo en Finlandia, una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la comunicación, que tiene un sentido mucho más práctico, ¿sí? Pero esa oferta todavía no existe. Hay la voluntad de crearla. Eso ya depende de las universidades, depende también de la CENESID, porque recuerde usted que los institutos públicos los maneja la CENESID. La CENESID tiene que crear estas carreras tecnológicas superiores y luego posibilitar estas maestrías tecnológicas. Pero las maestrías tecnológicas este rato no las están proponiendo los institutos, sino las universidades. Yo hablé hace algún tiempo con un rector amigo, como rector es mi amigo, el doctor Carlos Larreategui, y él me explicó un lindo proyecto que ellos tenían. Ellos tenían la carrera de gastronomía, tienen la carrera de gastronomía, y ellos decían, bueno, vamos a plantear la maestría, yo me imagino que ya la tienen, la maestría tecnológica en gastronomía. Porque evidentemente el máster en gastronomía puede seguir una ruta académica, va a ser un investigador para ver los productos ecuatorianos, para saber cómo los promocionamos, para ver cómo los posicionamos y seguimos la ruta de la gastronomía peruana, por ejemplo, que está por ahí. O yo puedo decidir simplemente elevar mi nivel de experticia de un gastrónomo a nivel tecnológico o de un licenciado en gastronomía a un experto que tiene un nivel académico, formativo superior, sobre todo en el manejo, que eso es lo que define una maestría tecnológica. Pero, ¿cuál es el problema de este populismo? El populismo académico que decía que iba a hacer estas cosas para eliminar la frustración, recuerdo las palabras del anterior secretario de Educación Superior, que decía para evitar la frustración de todos estos jóvenes que se les truncan sus sueños, su plan de vida, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento que tuvieron la posibilidad de hacer los cambios, no pudieron, porque efectivamente esto no es problema de buena voluntad, no es un problema de buenas intenciones, de jugar a ser Madre Teresa, sino que hay que partir de cuáles son las demandas reales del país, cuáles son las competencias que se requieren para cada ruta profesional, sea universitaria, sea tecnológica, y evidentemente no se trata de que aquí todo el mundo estudie lo que quiere. Ahí sí yo soy muy duro. En ningún país del mundo pasa eso, tienen que haber cuotas, ¿no? O sea, Alemania, que es un país capitalista, pone cuotas. Necesitamos 1.000 médicos al año. Bueno, lo que se llaman los números clausus de las universidades alemanas no pueden dar más de 1.000 cupos, o creo que le dan un porcentaje adicional por deserción, justamente para que no haya luego una gran masa de desempleados, que es lo que está ocurriendo con muchas profesiones en nuestro país. Colegas suyos que me he encontrado, ¿no es cierto?, colegas de los abogados que me he encontrado manejando Uber o manejando taxis, ¿no?, y que hace tiempo no practican la profesión porque les va mejor en el negocio que tienen actualmente. Claro, ahora, sobre el tema de las universidades, se supone que las universidades avalaban a ciertos institutos, no era que creaban las universidades un instituto aparte, o sea, eso es lo que yo entendía. Ahora hay varias etapas, ¿no? ¿Ya? A ver, hay varias etapas. Hasta el año 2010, entre el año 2000 y el año 2010, las universidades podían ofertar carreras tecnológicas, ¿sí? Lo cual, en opinión de quienes diseñaron la LOES 2010, implicaba una competencia en desventaja hacia los institutos. Es decir, si había un instituto y ese instituto tenía una carrera en tecnología médica de rayos X o de imagenología, que sería lo correcto, y al mismo tiempo la UDLA o la Universidad de Guayaquil ofrecía la misma tecnología, es evidente que el chico prefería ir a la universidad.
Claro. Por este tema del imaginario, que no por ser imaginario significa que no existe. Puede tener una fuerza más potente que las cosas tangibles, ¿no? Una idea puede ser más potente que algo tangible. Entonces, si alguien piensa que el título en la universidad vale más que el instituto, seguramente porque la universidad tiene mejores profesores, o sea, no creo que sea inventado, tiene más infraestructura, el instituto normalmente no contaba con eso, entonces la gente se iba hacia los institutos, hacia las universidades. La LOE del 2010 impidió, ¿no es cierto?, que las universidades puedan dar carreras tecnológicas, y solo podían hacerla, como usted señaló, en convenio con un instituto. Inclusive en el caso de aquellos institutos que ya existían y que eran institutos que dependían de las universidades, estos siguieron existiendo, pero se les daba un cierto nivel de autonomía. Las reformas del 2018 permitió que las universidades vuelvan a dar las carreras tecnológicas. Lo sorprendente es que no en vano, yo pondero la ley del 2010, son pocas las universidades que han asumido este reto de retomar las carreras tecnológicas. Es decir, se dan cuenta que efectivamente no tiene, la mayoría, no digo todas, no tiene sentido llenarse de carreras tecnológicas. Eso requiere una experticia y un equipamiento que normalmente no tienen las universidades. No es lo mismo un laboratorio para un ingeniero hidráulico que un laboratorio de prácticas o un taller de prácticas para un tecnólogo hidráulico. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo las granjas que requiere y los equipos que requiere un ingeniero agrónomo especializado en riego que los dispositivos y los entornos de aprendizaje que requiere un estudiante que está en tecnología de riego, por ejemplo, implementación ya del sistema concreto de gota a gota, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que tenemos es una situación, yo diría, de que la vida ha seguido su cauce lógico, y el cauce lógico es que las universidades no han asumido el reto de seguir de retomar las carreras tecnológicas. Más bien hacen alianzas con los institutos, les avalan en algunos casos, pero los institutos son autónomos para dar sus carreras. Yo creo que eso sí ayuda en términos de que fortalece a los institutos, ¿no? El colaborar con las universidades. Estas redes yo siempre he creído que son positivas. Eso sí pondero en la actual reforma que se hizo la ley, tampoco es que todo sea malo, y sobre todo las universidades me parece que son las que tienen más capacidad en este momento para generar estas maestrías tecnológicas, hasta que se den esas famosas carreras tecnológicas superiores universitarias de 4 años, ¿no? Hasta que esto se dé. Tocaste antes un tema clave. El presidente Moreno, y quiero ser muy preciso, cuando estaba en campaña, habló exactamente de 42 nuevas universidades. Uh-huh. Cuando algunas personas que estábamos en educación superior y que en ese momento apoyábamos la posibilidad de un gobierno de él, llamamos la atención a sus asesores sobre el uso indebido de la palabra universidad, de cómo iba a financiar 40 nuevas universidades, luego de que habíamos hecho una barrida de las universidades de garaje y habíamos logrado la acreditación de universidades realmente que merecen estar acreditadas. Se produjo el cambio en el discurso, se dio la corrección, lo cual es bueno, y se empezó a hablar de los institutos de tecnológicos universitarios, de los 42. Bueno, ese proyecto de 40 institutos tecnológicos no universitarios repotenciados es un proyecto de la antigua CENESID, por si acaso. Yeah. No es algo que se inventó en este gobierno. Eso ya estaba en marcha, creo yo que con retraso. En la anterior CENESID, me refiero a la del gobierno de Rafael Correa, estaba con retraso, es decir, tuvieron algunos años 5 años para poder iniciar el proceso de repotenciación, y realmente solo se logró un interesante equipamiento de 3 institutos, entre ellos un instituto en Jaramijó, otro instituto en Santo Domingo, pero me parece que habían 2 más que también fueron realmente repotenciados. Pero ese proyecto ya estaba en marcha, y ese proyecto, como se dice vulgarmente, se lo bajaron por un tema presupuestario, es decir, por más voluntad que pudo haber tenido el secretario Barrera y el subsecretario Bonilla en su momento, se encontraron con el tema de que el gobierno decía no hay plata. Ya sabemos que no es que no había plata, simplemente no era prioritario, claro. No era prioritario para el gobierno el invertir en estos institutos, con lo cual
en otro tema más, el gobierno faltó a su plan de gobierno, faltó a su propuesta, no la cumplió, y evidentemente eso ha significado que hasta el momento los institutos técnicos y tecnológicos ni den el paso para ser institutos técnicos y tecnológicos superiores, ni se hayan repotenciado en el área pública los 40 que tenían que repotenciarse, y más bien se haya reorganizado la propuesta de repotenciación, que no se la maneja de una manera totalmente transparente, no en términos de que no se de dinero, por si acaso, sino transparente, decir, bueno, este es el instituto que vamos a repotenciar con estas carreras, es decir, falta mayor difusión. Yo no dudo que los encargados de esto en la CENESID están trabajando, pero debería difundirse porque a este gobierno le queda un año. Entonces yo lo que me temo es que venga otro gobierno y obviamente tome todo lo poquísimo que se ha avanzado en este, y diga, bueno, por ahí no va el camino, borra y va de nuevo. Ese es mi temor, y eso afecta evidentemente a la imagen que deben tener los institutos. Yo visité el instituto de Jaramillo, realmente, el de Santo Domingo, realmente son increíbles. O el instituto tecnológico que tiene la Universidad de las Fuerzas Armadas, llamada ESPE para consumo popular, en La Tacunga. Me quedé realmente impresionado. Este último instituto tiene un área de tecnología de aeronáutica realmente impresionante, que es para servicio civil, no es solo para uso militar. Tienen el equipamiento, tienen convenios con la SPOCH para montar algunas cosas conjuntamente, y realmente ha sido exitoso la propuesta de ellos. Claro, porque acá la idea que todos tenemos es reflejarnos en el instituto, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, donde se hace un montón de investigación. Claro, es una universidad. Y claro, pero como le oyen Instituto Tecnológico, claro, entonces dicen, claro, tiene que ser igualito acá. Claro. Entonces, cuando vos vas y te ves con un instituto que no tiene esas características, dices, no, mejor me regreso a la universidad. Y ahí es donde viene lo que ha llamado el secretario anterior, la frustración de muchos muchachos, ¿no? Sí, es real, se frustran, pero yo creo que esa frustración no se ha eliminado, sino que más bien se ha profundizado. Exacto. Se ha profundizado. Yo creo, para retomar algo de lo que conversamos el otro día sobre el tema del examen, yo creo que en ese momento era un momento político, estábamos conversando del uso que se le daba a este tema del examen ser bachiller, pero a mí me parece que debe repensarse los sistemas de, no solo de admisión, sino los sistemas de selección de los estudiantes para la educación superior, es decir, en los modelos europeos, y no es porque se haga en Europa no podemos hacerlo, no es un tema que sea caro, que esté por encima de nuestra capacidad de pago, de las competencias de nuestros profesionales en educación y psicología. Es cuestión simplemente de trabajar bien un sistema de acompañamiento que desde temprana edad pueda ir construyendo un perfil individualizado de cada uno de los niños desde que son niños, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus aptitudes, cuál es el nivel de facilidad que tienen para el conocimiento abstracto, académico, el conocimiento concreto, empírico, tecnológico, de tal manera que cuando este joven, porque ya sería joven, ya no niño, tenga que pasar al bachillerato, pueda tener claro hacia dónde se está orientando. Ahí sí tiene sentido hablar de un bachillerato orientado hacia la profesión universitaria y otro bachillerato orientado hacia la profesión tecnológica de alto nivel. Y obviamente que esto requiere un mejoramiento que ya se dio en el anterior gobierno, pero creo que no fue sustantivo, no fue lo suficientemente sustantivo, un mejoramiento del salario, ¿no? Porque el problema era que el tecnólogo, antes del 2010, ganaba lo que en el sector público se conoce como SP1, servidor público 1, es decir, ganaba igual que alguien que no tenía terminada la universidad, o había recién terminado la universidad. Entonces, eso sí se mejoró, pero hay que dar un mensaje mucho más potente para repotenciar esa carrera. Y por otro lado, no he hablado, pero me parece que quienes realmente están aportando, lo veo, lo escucho, lo percibo, quienes están aportando a el desarrollo de la educación tecnológica son bien los institutos particulares. Veo mucha pertinencia en los institutos, ha habido una reorientación de muchos de ellos. Yo lamento mucho, por ejemplo, que el Instituto Tecnológico Bolivariano haya
decidido convertirse en universidad. Yo creo que podía aportar más al país como instituto tecnológico. Me imagino que seguirán dando sus carreras tecnológicas, pero ese también era es un instituto modélico del sector privado. Trabaja bastante bien. He escuchado muchos proyectos de institutos que trabajen con pertinencia, realmente pensando ya conceptualmente que el tecnólogo es un apoyo al ingeniero. Un dato interesante: en Bélgica y China, esto es un dato de hace unos 4 años, no sé si sigue siendo así, pero en Bélgica y China la relación que habría entre tecnólogos superiores y profesionales universitarios era de 1 a 1, ¿no? Y de acuerdo a algunos estudiosos del tema, esa debe ser la relación, más o menos como el médico, ¿no? Pero en el caso del médico inclusive es mayor, ¿no? Por cada médico hay, médico y licenciado en enfermería, 2 licenciados en enfermería, hay varios tecnólogos, ¿no? De enfermería, tecnólogos de equipamiento, de servicios, etcétera, etcétera. Eso, entonces, claro, la relación puede ser, inclusive en algunas profesiones, el requerimiento de la relación puede ser mucho mayor hacia el lado de los tecnólogos, qué sé yo, 6 tecnólogos por cada 4 profesionales de la universidad. Acá la relación es de 1 a 10. Un tecnólogo por cada 10 profesionales universitarios. Claro, pero eso también no tendrá un poquito de culpa, el hecho de que las carreras que se están ofertando no están acopladas a la realidad o a lo que se necesita, sino solamente para llenar un pensum. Digo yo porque hay algunos institutos que te dan administración de empresas, por ejemplo. O sea, ya tienes una carrera de administración de empresas. En tecnología, ¿qué puedes aportar? Pero hay esa tecnología, hay una tecnología en negocios, por ejemplo, cuando deberías tener algo más práctico, yo que sé, una tecnología en contabilidad, no sé, alguna cosa así. Inclusive si hablamos del negocios, puedo tener una tecnología en negocios digitales. En negocios digitales, es decir, es un asistente, es un auxiliar, pero indispensable. O compras públicas, por ejemplo. Claro, es decir, son temas, no es que a veces decía, el problema de nuestros tecnólogos es que están en el área de servicios y se los necesita en la producción. A ver, yo creo que se los necesita en la producción, yo creo que es necesario, aquí en la radio uno puede ponerse a analizar el entorno y decir, se necesita un tecnólogo en esto, un técnico en esto, ¿no es cierto? Un máster en, qué sé yo, en el tema de sonido e internet, por poner un solo ejemplo, ¿sí? Pero para el caso de algunos servicios también se necesitan los tecnólogos. El problema es que el tecnólogo, y el ejemplo que pusiste muy bueno, no puede repetir el mismo título universitario, ¿sí? Yo recuerdo cuando hacíamos la evaluación de las universidades en el CEACES, resultaba que una universidad de la ciudad, operaba en la ciudad de Riobamba, tenía 3 años de vida, pero ya tenía egresados y graduados. Y decimos, ¿cómo es eso? Había sido un instituto que se convirtió en universidad, tomó a sus tecnólogos en administración de 3 años, les dio 1 año más y ya eran egresados. En ese tiempo eran ingenieros, eran ingenieros en administración. Entonces, la universidad se cerró, pero estos temas, yo creo que ahí está el problema. Es decir, yo creo que se necesitan tecnólogos en los servicios, tecnólogos en administración, tecnólogos en logística, que es un tema clave para el desarrollo de un país, ¿no? Pero la gente y obviamente la demanda, quiero decir, y la oferta por parte de los institutos no siempre se orienta hacia lo pertinente. Inclusive a mí me parece que una tecnología específica de un área de administración de empresa, como una tecnología en logística, ya de transporte, que ya lo dan algunos institutos, es hasta atractiva para un estudiante, porque si alguien le dice vas a ser tecnólogo en administración de empresas, dice, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pero si yo le digo vas a ser tecnólogo en logística de servicios de transporte, o vas a ser tecnólogo, ¿no es cierto?, en comercio digital, eso es pega. Eso pega, claro, y eso es novedoso, pues, y eso es lo que necesitamos ahorita. Eso necesitamos. Estimado Enrique, muchísimas gracias, queremos agradecerte, siempre es importante conversar estos temas de la educación. Nosotros estaremos pues solicitando siempre tu
tu concurso acá en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, un gusto, sobre todo hablar de este tema, porque como que hemos estado ocupados por temas de mayor urgencia política y económica. Pero yo siempre digo, esta discusión que se dio con el examen de ser bachiller abrió un debate que no hay que cerrarle el ojo, Ajá. que hay que mantener, que hay que estar atentos a la audiencia, estén muy atentos a lo que propone los distintos partidos políticos como plan de gobierno con respecto a esta articulación, ¿no? Y sobre todo esto que decía, la reformulación de los sistemas de admisión a la universidad, que deben incluir un examen de admisión, por supuesto, pero que deberíamos diversificarlo, hacerlo mucho más integral, comenzando desde la niñez. Inclusive leía al ex vicerrector de la Universidad de Guayaquil, que generó un debate interesante, donde yo decía, no es pertinente lo que usted está planteando, pero está bien lo que dice. Él decía, los estudiantes están generando, en sus colegios, en sus escuelas, están generando una cantidad enorme de datos. Tenemos datos de su rendimiento, de aptitudes, de test que se les hacen en los buenos sistemas, tanto públicos como particulares, y esos datos deberían también ser parte del proceso de Claro, pues definición del perfil. El historial del debe llevarse los claro. Data. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ajá. Lo que decía, él es un amigo a quien yo respeto y admiro mucho. Lo que decía es que quizás no sea pertinente plantear este momento eso, porque no es viable en este momento, y lo que está en discusión es si se elimina o no se elimina el examen. O sea, podríamos pensar y yo creo que hay que pensar en hacer una propuesta integral y generar un espacio que no ha habido ni en el gobierno anterior ni en el actual, ni obviamente nunca antes, un espacio de bisagra realmente de la universidad con el sistema de educación media e inicial. Eso nos está faltando. Eso nos está faltando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, nuevamente, y nosotros estaremos ya con más entrevistas lueguito, así que hasta pronto. Una de las mejores cosas de esta entrevista es el café. Cafecito.